Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, porque hoy les tengo un vídeo que, créanme, los va a dejar sin aliento, literalmente. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las actrices más talentosas, queridas y, por qué no decirlo, impactantes de Turquía, Demet Özdemir. Hoy nos embarcaremos en una aventura para explorar esos momentos impactantes, esos instantes en vivo que han marcado su carrera de manera indeleble, que han definido su trayectoria y, sobre todo, que nos han tocado el corazón. Esos segundos mágicos, esos destellos de genialidad que nos han robado el aliento, nos han hecho reír, llorar y, en definitiva, sentir. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque Demet es una artista que no teme arriesgarse, que no teme mostrar sus sentimientos, y que, sobre todo, tiene una capacidad innata para cautivar a la audiencia. Así que si son fans de Demet, si aman el drama, la emoción, la belleza y, por supuesto, descubrir los secretos detrás de las cámaras y de sus personajes, este vídeo es absolutamente para ustedes. Y antes de que comencemos con esta emocionante travesía, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades y, por supuesto, para no perderse ningún homenaje a esta gran actriz. ¡Vamos allá! Demet Özdemir. ¿Quién no la conoce? Desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, Demet ha escalado con esfuerzo y dedicación, hasta la cima, convirtiéndose en un nombre familiar no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su carisma, su talento y su belleza la han catapultado a la fama internacional. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esa sonrisa radiante que ilumina la pantalla, de esa mirada expresiva que nos transmite tantas emociones, de ese talento innegable que nos deja sin palabras? Pues bien, hoy, en este vídeo especial, vamos a desentrañar algunos de esos misterios y descubrir, juntos, los secretos que la han convertido en la estrella que es hoy. Comenzaremos por recordar sus inicios, esos primeros pasos que la llevaron a construir la increíble carrera que hoy disfrutamos. Demet no llegó a la actuación por casualidad. Su amor por el arte y la disciplina que la caracterizan, la llevaron a explorar diferentes caminos antes de encontrar su verdadera pasión. Comenzó su carrera en el mundo del baile, y ya desde entonces demostraba una disciplina y una pasión inquebrantables que la diferenciaban del resto. Su talento para la danza, su gracia y su capacidad para expresarse a través del movimiento, le abrieron puertas y la prepararon para lo que vendría después. Su paso a la actuación fue casi un destino, una evolución natural de su talento y su deseo de explorar nuevas formas de expresión. Desde el primer momento se notó que tenía algo especial. Su energía, su capacidad para conectar con el público, su versatilidad para adaptarse a diferentes roles y, sobre todo, su carisma innato, la convirtieron en una promesa que rápidamente se convirtió en realidad. Sus primeros papeles fueron pequeños, pero cada uno de ellos fue una oportunidad para demostrar su talento y su compromiso con su trabajo. Uno de los momentos más impactantes y sin duda el más importante hasta la fecha, en la carrera de Demet fue sin ninguna duda, su papel protagónico en Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Amor al Vuelo. Esta serie que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, catapultó a Demet a la fama internacional, convirtiéndola en una estrella global. Pero más allá del éxito comercial, lo que realmente impresionó y cautivó a la audiencia fue la autenticidad y la naturalidad con la que Demet le dio vida a su personaje, Sanem Aydin. Recordemos algunas escenas clave, esos momentos que quedaron grabados en la memoria de todos los fans. Las reacciones de Sanem ante las situaciones cómicas, su torpeza encantadora, sus expresiones de amor y desilusión, todo era tan real, tan genuino, que el público se identificó inmediatamente con ella. Era como si Sanem fuera una amiga o una vecina, una persona cercana que todos conocíamos y a la que queríamos. La interpretación de Demet fue tan convincente que el público se enamoró por completo de Sanem y de su historia. Hubo momentos como ese famoso encuentro en el faro, que se convirtieron en icónicos. La química entre Demet y su coprotagonista, Can Yaman, era tan palpable, tan evidente, que era imposible no sentir mariposas en el estómago. La conexión entre ellos trascendía la pantalla, creando una atmósfera mágica que envolvía a los espectadores. Ah, el faro. Esa escena, grabada en un escenario natural de ensueño, con el mar turquesa de fondo y el cielo teñido de los colores del atardecer, fue un momento cumbre en la serie. La luz del sol filtrándose suavemente en la brisa.
Marina acariciando sus rostros y la conexión mágica e innegable entre Demet y Khan, crearon un ambiente de ensueño que cautivó a todos. La escena del faro no solo fue un momento romántico, sino también un símbolo de la serie, un reflejo de la magia y la belleza que la caracterizaban. Y hablando de química, ¿recuerdan los numerosos besos apasionados que se dieron en la serie? Cada uno de ellos era un torbellino de emociones. Demet y Khan supieron transmitir la pasión, la intensidad, la ternura y la vulnerabilidad de sus personajes de una manera que pocas parejas en la pantalla han logrado. Esos besos grabados en diferentes escenarios, desde playas paradisíacas hasta acogedoras cocinas, se convirtieron en un sello distintivo de la serie, y nos dejaron a todos suspirando y soñando con el amor verdadero. Eran besos que contaban historias, besos que expresaban sentimientos profundos y que conectaban con el público de una manera única. La forma en que Demet y Khan se miraban, se tocaban y se besaban era una muestra de la gran química que existía entre ellos. Pero no todo fue alegría y romance en Erkénthicus. La serie también tuvo momentos de tensión, de drama, de conflictos que pusieron a prueba la fortaleza de Sanem y, por supuesto, la capacidad actoral de Demet. Las mentiras, los malentendidos, las traiciones y los secretos pusieron a prueba la relación entre Sanem y Khan, creando momentos de gran intensidad dramática. La actriz supo manejar estos momentos con una maestría impresionante. Su capacidad para transmitir dolor, frustración, desesperación, tristeza, y a pesar de todo, esperanza, sin perder la esencia de su personaje, demostró su talento y su compromiso con su trabajo. En esos momentos, Demet nos recordaba que la actuación es un arte que requiere pasión, entrega y un gran corazón. Su capacidad para transmitir emociones tan complejas y contrastantes era una prueba de su increíble talento y de su compromiso con su trabajo. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, y convirtió a Demet Özdemir en una estrella internacional. La fama y el reconocimiento que obtuvo fueron el resultado de su talento, su trabajo duro y su dedicación a su profesión. Erkénthicus fue un punto de inflexión en su carrera, una experiencia que la consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. Después del éxito arrollador de Erkénthicus, Demet continuó cosechando éxitos con otras producciones, demostrando que su talento era mucho más que un golpe de suerte. Demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes con diferentes matices, se consolidó como una actriz de primer nivel. Una de estas producciones fue Doğduğun Kaderindir, conocida en español como Mi hogar, mi destino. En esta serie, Demet se enfrentó a un papel mucho más dramático, donde tuvo que explorar temas complejos y profundos que tocaron el corazón de la audiencia. En Mi hogar, mi destino, Demet interpretó a Zeynep, una joven que ha tenido una infancia difícil y que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie aborda temas como la pobreza, la violencia, el abandono, la adopción y la búsqueda de la identidad. La actuación de Demet fue aclamada por la crítica y el público por su realismo, su sensibilidad y su capacidad para transmitir las emociones de Zeynep. Su interpretación fue un testimonio de su crecimiento como actriz y de su compromiso con su arte. En Mi hogar, mi destino, Demet nos ofreció una interpretación llena de matices, de emociones a flor de piel, de una profundidad que nos conmovió a todos. Vimos a una Demet valiente que no temía mostrar su lado vulnerable, que se entregaba por completo al personaje, sin miedo a mostrarse tal cual era. Hubo escenas desgarradoras donde el dolor y la tristeza eran palpables, y donde Demet nos recordaba que la actuación es un arte que requiere pasión, entrega y un gran corazón. Su capacidad para transmitir la complejidad de Zeynep, con sus miedos, sus inseguridades, sus anhelos y su fuerza, fue impresionante. La serie fue un éxito de audiencia y de crítica, y demostró que Demet era capaz de asumir cualquier reto actoral. Mi hogar, mi destino fue un paso más en su carrera, consolidando su reputación como una actriz versátil y talentosa. La serie le permitió explorar nuevos registros interpretativos y demostrar su capacidad para sumergirse en personajes complejos y dramáticos. Otro momento que nos dejó sin aliento y que demostró la evolución de Demet como actriz fue su aparición en la serie Anfara, conocida en español como Mi nombre es Farah. En esta producción, Demet se transformó completamente, demostrando su increíble versatilidad y su capacidad para interpretar personajes completamente diferentes. Dejó atrás la imagen de la chica dulce y soñadora que la había caracterizado en sus primeros papeles, y se convirtió en Farah, una mujer fuerte, decidida, valiente, que lucha desesperadamente por sobrevivir en un mundo hostil. Protegiendo a su hijo. En Anfara, Demet nos mostró su lado más guerrero, el lado de una mujer que no se rinde,
que no se doblega ante las adversidades, que está dispuesta a hacer cualquier cosa por proteger a su hijo. Su interpretación fue impactante, llena de fuerza, de determinación, de coraje y de una vulnerabilidad que nos conmovió a todos. La serie aborda temas como la inmigración ilegal, la mafia, la violencia, la corrupción, el amor maternal y la lucha por la supervivencia. En Adnfara, la actuación de Demet fue aclamada por la crítica y el público, destacando su capacidad para interpretar un personaje tan complejo y dramático. Vimos a una Demet que se enfrentaba a escenas de acción, a momentos de tensión, a situaciones límite y a la desesperación de una madre que lucha por proteger a su hijo. Sus escenas de acción, sus momentos de tensión, su capacidad para transmitir la desesperación, la esperanza, el miedo y el amor incondicional que sentía por su hijo, nos dejaron sin aliento. Demet demostró que es una actriz completa, que puede interpretar cualquier tipo de personaje, y que siempre nos sorprenderá con su talento y su versatilidad. Su interpretación de Farah fue una de las mejores de su carrera, consolidándola como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero más allá de sus actuaciones, hay algo que siempre ha llamado la atención de sus fans y que la ha hecho conectar con el público de una manera especial: su autenticidad. Demet es una persona que no tiene miedo de ser ella misma, que se muestra tal y como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos y sus alegrías. En las entrevistas, en las redes sociales y en su vida cotidiana, Demet siempre ha transmitido una energía positiva, una alegría contagiosa, una cercanía y una conexión genuina con sus seguidores. Es una persona que inspira, que motiva y que hace que la gente se sienta bien consigo misma. Recordemos algunos momentos especiales fuera de la pantalla, esos momentos que nos han acercado a la persona que hay detrás de la actriz. Sus entrevistas, donde siempre se muestra cercana y accesible, compartiendo sus pensamientos, sus miedos, sus alegrías, sus sueños y sus proyectos. Es una persona que habla con el corazón, que no tiene miedo de mostrarse vulnerable y que siempre busca conectar con los demás. Su naturalidad y su sinceridad la convierten en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Sus publicaciones en redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal, sus viajes, sus aficiones, sus amigos, su familia, y su amor incondicional por los animales. Demet utiliza sus redes sociales para conectar con sus fans, para compartir sus experiencias y para mostrar su lado más humano. Sus publicaciones son una ventana a su vida, una forma de acercarse a sus seguidores y de compartir su alegría y su positivismo. Su compromiso con los animales es admirable y su amor por ellos es evidente. Su participación en eventos benéficos, donde demuestra su compromiso con causas sociales y su deseo de ayudar a los demás. Demet siempre ha estado involucrada en causas benéficas y ha utilizado su fama para dar visibilidad a diferentes problemáticas sociales. Su compromiso con la sociedad es un ejemplo a seguir. Demet es una persona con un gran corazón, que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma, a ayudar a los demás y a hacer del mundo un lugar mejor. Su autenticidad, su humildad, su sencillez, su cercanía, su carisma y su gran corazón son algunas de las cualidades que la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Es una persona que inspira, que motiva y que hace que la gente se sienta bien consigo misma. Y no podemos dejar de mencionar sus constantes cambios de look, que siempre son noticia y que demuestran su espíritu camaleónico. Demet es una camaleona, que no teme experimentar con diferentes estilos y transformarse para sus personajes, pero también para su vida personal. Desde su cabello largo y ondulado, hasta sus cortes más modernos y atrevidos, Demet siempre ha lucido espectacular, reinventándose constantemente y sorprendiendo a sus seguidores. Sus cambios de look siempre son noticia y cada vez que Demet decide cambiar su imagen, el mundo se paraliza, como si el tiempo se detuviera por un instante. Sus seguidores esperan ansiosamente ver su nueva apariencia, y cada transformación es una oportunidad para admirar su belleza, su versatilidad y su capacidad para adaptarse a cualquier estilo. Los cambios de look de Demet son una muestra de su personalidad audaz, de su espíritu aventurero y de su amor por la moda. En resumen, Demet Özdemir es mucho más que una actriz talentosa. Es una artista completa, una mujer auténtica, una persona con un gran corazón, un ejemplo a seguir y una fuente de inspiración para muchos. Sus momentos impactantes en vivo, sus interpretaciones memorables, su autenticidad, su humildad, su cercanía y su conexión genuina con el público la han convertido en una de las figuras más queridas, admiradas y respetadas del mundo del espectáculo. Su carrera es un ejemplo de trabajo duro, de dedicación, de perseverancia y de talento.
Su éxito es merecido y su futuro es prometedor. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Hemos recorrido los momentos más emocionantes de la carrera de Demet, hemos recordado sus personajes icónicos y hemos descubierto un poco más sobre la persona que hay detrás de la actriz, esa persona que nos ha cautivado con su talento y su carisma. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan el increíble trabajo de Demet, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué otros momentos de Demet les han impactado, qué series o películas les han gustado más, y qué esperan ver de ella en el futuro. Me encanta leer sus comentarios, conocer sus opiniones y saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Me interesa mucho saber cuáles son sus momentos favoritos de Demet, qué personajes les han gustado más y qué es lo que más admiran de ella. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado este homenaje a Demet Özdemir tanto como yo disfruté creándolo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el mundo del espectáculo y descubriendo a las estrellas que nos enamoran. Chao, chao. Hasta la próxima.